Hola, hola, sean todos bienvenidos a este tiempo de día a día. Estamos en este programa maravilloso, al cual hemos sido invitados. Mi nombre es Pastor Carlos Espinosa y estoy al lado de un gran amigo y siervo del Señor. ¿Qué tal si te puedes presentar, amigo? Hola, le damos la bienvenida a cada hermano, persona que nos está acompañando en este día, y sobre todo le damos gracias al Señor por poder compartir esta mañana en este programa día a día. Así que me presento, soy el pastor Cristian Polanco y tenemos que trabajar y hablar un lindo programa esta mañana, amigo. Sí, hay un tema muy importante que queremos traer a la luz y agradecemos también, este es el tiempo de agradecimiento. Gracias Exacto. al Señor por este tiempo maravilloso en el cual podemos compartir no tan solo su palabra, sino también este tiempo de refrigerio para todos aquellos que lo necesitamos. Gracias a Enlace que está siempre apoyando nuestros ministerios y es hermoso este lugar. Gracias por todo este espacio. Y bueno, ¿qué tal si hacemos una oración de comienzo? ¿Te parece, amigo? Una oración de comienzo. Padre, queremos comenzar este tiempo maravilloso en donde sabemos que tu presencia está con nosotros. No tan solo en este lugar, sino en todos aquellos, nuestros hermanos, siervos del Señor, ministros que están, Dios mío, de una u otra manera, Señor, acompañándonos en este tiempo, o prontamente estarán, Señor, con nosotros acompañando. No sabemos en las situaciones que se encuentren. También, Señor, oramos por nuestro país, Señor. Agradecemos, Señor, tu presencia sobre nuestro país, a sabiendas, Señor, de las situaciones que vivimos, inconveniencias y todo. Pero aún así, Señor, sabemos que tú eres Dios y tú eres justo. Tú eres, Señor, aquel que sobresale por sobre toda situación, Señor, y sobre toda adversidad. Tu amor, Dios mío, llena todo y tu plenitud, Dios mío, está sobre la nación de Chile. Por eso, Señor, agradecemos tu presencia, no tan solo en este lugar, no tan solo en esta casa, sino también en nuestro territorio, en nuestro terreno llamado Chile, el cual nos has mandado a cuidar, a velar y a poder, Dios mío, direccionar, Señor, siendo intercesores, Señor, reflexionando en cómo tú, Señor, te quieres revelar sobre esta tierra y agradeciendo tu presencia, Espíritu Santo, en todo tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, ¿qué tal si pasamos con algunos avisos? Bueno, nosotros representamos a Depain. Lo pueden encontrar en www.depain.cl y hoy día están como tiempo de verano, todos en vacaciones, cada cual con muchos temas, pero avisamos, ya pasamos el aviso de que el 6 de marzo vuelve a retomar a las 10:30 de la mañana ahí en la calle Erasmo Escala 2440 en Santiago Centro. Todos sean bienvenidos, amados pastores, a poder participar en este tiempo de desayuno pastoral, donde generalmente hay muchos invitados, literaturas, ministros que llegan desde el extranjero y ocupan este espacio para poder presentar todo su programa de trabajo, y también hay un tiempo de descanso y de refrigerio. No tan solo un desayuno en donde uno piensa en desayuno en un café, en una galleta, en algo, en un break, sino que también hay una palabra pastoral, una palabra donde se puede refrescar el corazón del siervo. Así que sean todos bienvenidos. Sabemos que Enlace está relacionado con Depain y es por eso que también agradecemos esta maravillosa unidad que siempre existe en el corazón del Señor también, donde se hace presente en cada uno de nosotros. Podemos estar desarrollándonos en distintas actividades, pero el que nos une es Cristo, y eso es lo maravilloso, que cuando pronunciamos a Cristo es como que todo empieza a funcionar de una manera maravillosa. Así que Dios bendiga a Depain en este tiempo que viene. El 6 de marzo comienzan nuevamente las actividades. Muy bien, ese es el aviso que tengo que entregar, y obviamente vamos a hablar sobre un tema muy actual,
que no es tan grato también a su vez el mencionarlo así como lo estamos viendo hoy día por los medios de comunicación. Y va relacionado con este terremoto que ocurrió en Turquía y también en Siria. Hace tan solo unos pocos días atrás iban aproximadamente 34.000 fallecidos y una cantidad pero impresionante de personas afectadas. Ustedes han visto a través de la televisión o de redes sociales el cómo edificios se derrumbaban, Completo. estrategias, malas estrategias de construcción y un sinfín de cosas, pero hay una historia detrás y esa es la que queremos hablar. No bajarle el perfil a esta situación difícil que se está viviendo y que obviamente ayer veía por la televisión, amado pastor, en que estaban rescatando a 2 mujeres que llevaban ya 8 días. Sí. 8 días. Y así vamos sumando. La verdad que ver esto es demasiado impactante. Y hay personas que también pueden decir, bueno, fue un grado 7 y nosotros hemos tenido el grado 9,5, que ha sido el mundial en Valdivia en el año 1960, si no más bien me equivoco. Pero aún así no es un tema de comparación, es un tema de catástrofe, pero también como iglesia entender qué es Turquía, qué es Siria, según la palabra del Señor, y cómo el Señor vuelve y cómo de una u otra manera esto está relacionado con la palabra del Señor y que es un lugar estratégico, bíblicamente es un lugar estratégico y del cual queremos conversar en este tiempo. Es muy interesante, Carlos, porque de una u otra manera podemos vernos y darnos cuenta de que el Señor siempre ha puesto sus ojos sobre las naciones. Y aun cuando ya tenemos una noticia triste con respecto a lo que pasó en Siria, en Turquía, y ciertamente, como tú decías, ver las noticias que de una otra manera nos ha conmovido el corazón, ver cómo se están rescatando a niños, de una otra manera cómo han sobrevivido a tantas horas tan difíciles, en algunos casos hasta 200 horas. Pero ver Turquía y Siria nos tiene que conectar con parte de la palabra del Señor. De una otra manera, nosotros vemos noticias de lugares específicos o muy lejanos a nosotros, pero que tienen que ver con nuestra historia. Y bíblicamente ese sector o esa parte de Turquía y Siria tiene que ver con 2 lugares muy importantes. Uno con Antioquía y otro con Tarso. 2 lugares muy cercanos geográficamente, pero que tienen que ver mucho con la historia, y en este caso tiene que ver mucho con el relato de Hechos 13 y el inicio ministerial y el llamamiento también de Pablo de Tarso, pero también desde el inicio de una base misional que va a transformar y conquistar todo el Asia Menor en los tiempos del inicio de la iglesia primitiva, que en este caso estamos hablando de Antioquía. Y eso está basado desde Hechos 9, desde Hechos 11, Hechos 13 y obviamente desde el llamamiento de Pablo. Entonces, lo que está pasando en Siria y Turquía, que ha remecido un poco la tierra, y con una noticia, quiero llevarlo a otro punto. Desde ese lugar también se remeció la tierra en un proceso de evangelización y de crecimiento del evangelio, o como nunca tal vez se pensó en la historia, donde los gobiernos, los imperios gobernaban, pero cómo el evangelio comenzó a penetrar de tal manera que botó tantos sistemas culturales, tantas cosmovisión, y las postraron ante la revelación del evangelio. Sí, sí. Bueno, la verdad es que es de eso de lo que queremos conversar hoy. Va relacionado con Hechos, en Hechos del capítulo 9, donde es el llamamiento o el encuentro de Pablo con Jesús de una manera maravillosa e impresionante, que muchos de nosotros diría, wow, si se nos hubiese presentado así el Señor, está claro que nuestra vida hubiese sido más sólida continuamente y vivimos por fe en muchas ocasiones y pensamos de esa manera. Pero desde, como decías tú, desde Hechos 9 en adelante quisiéramos tratar de conversar y no sé si comenzamos ya con este tema. Sí. En donde Antioquía buscaba un poco sobre la historia de Antioquía a hoy día, y Antioquía todavía sigue siendo nombre. Antioquía es la capital de una de las 81 provincias de Turquía. Es más, los medios de comunicación mencionan de que Antioquía, que es como 1.500.000 de habitantes,
ha sido de las ciudades más afectadas. Sí. Eso es como llamativo. O sea, una de las ciudades más afectadas, aparte de Siria, pero como ciudad, ha sido Antioquía. Y con un hábitat de 1.500.000 solamente de personas. Entonces, frente a eso, les queremos dar la importancia de por qué tanto ese nombre y para muchos ha pasado como inadvertido. Podríamos decir que en los últimos tiempos más Turquía lo relacionamos con comedias turcas, claro, con películas, con el Imperio Otomano y cosas como esas, pero bíblicamente relacionamos Antioquía con el libro de Revelaciones, con Hechos de los Apóstoles como crecimiento, pero no con la profundidad de cómo nació todo esto. Así que eso es lo que quisiéramos entrar en detalle. El Señor va a proveer de un espacio hermoso. Yo creo que todos podemos de 1 o 3 minutos conectarnos con Mateo 28, la gran comisión, el por tanto hacer discípulos a todas las naciones, ese comisionamiento que habla de los pueblos, de la etnia, ese comisionamiento que cae sobre los apóstoles de una otra manera y que se espera desde Jerusalén, genera todo un proceso de crecimiento. Pero nos encontramos con una realidad, y eso está basado un poco en lo que habla el libro de Hechos, con el proceso de persecución, en este caso de Esteban. ¿Te acuerdas de ese pasaje? ¿Lo tienes por ahí? Para que lo podamos compartir. Está está en el capítulo 7. Dale, amigo. Y obviamente está hablando de Esteban en esa situación en donde ocurre un acontecimiento tan impresionante. La verdad es que cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo empiezan a ocurrir cosas impresionantes en los discípulos, en los apóstoles. Claro. Lo que antes no hacían con tanta fuerza, hoy día lo hacen sin necesidad de tener físicamente a Cristo a su lado, que es el caso de nosotros hoy en día. Pero lleno del Espíritu Santo. Pero lleno del Espíritu Santo, y esa es la clave. Hoy día el Señor dijo, yo voy, pero voy necesariamente porque voy a enviar, y en ese envío es el Espíritu Santo, y dice que viene con la clave de que recibiréis poder. Recibiréis todo eso que os he enseñado a través del Espíritu Santo, será revelado. Y es maravilloso porque ya no vemos a un Esteban anónimo, sino muy público, y solo. Sí. Solo, o sea, y con una misericordia al momento de su muerte impresionante. O sea, creo que todos los que conocemos la palabra del Señor, para no entrar en leerla, sabemos el acontecimiento de Esteban, pero este acontecimiento de Esteban llevó a la persecución. Absolutamente. O sea, entonces de eso es lo que habla el capítulo 7, y habla sobre que se expande. Eso que decía, bueno, vamos a comenzar en Jerusalén, después nos vamos a ir a Judea, después a Samaria, no se entendía. Claro. Pero tampoco cuando ocurrió esto de Esteban lo entendieron, sino que fueron expandidos obligadamente. Parte de todo, Carlos, desde el hecho de buscar al Señor. Si te acuerdas un poco, el Señor le dice, quédense en Jerusalén, esperen el Espíritu Santo, derramamiento. Viene este derramamiento del Espíritu Santo y luego viene todo este proceso de comisionamiento. O sea, de una otra manera, había una búsqueda, había un proceso de intimidad, había un deseo de encontrar la palabra del Señor, encontrar su rostro, encontrar la dirección de Él. Y desde esa base se comienza todo un proceso de crecimiento. No va a estar ajena absolutamente a la persecución, no va a estar ajena al sufrimiento, no va a estar ajena a la palabra, como menciona el propio Jesús, a los padecimientos. Y vamos a encontrar en la vida de Esteban puntos clave. Obviamente toda su obra, el proceso de muerte, va a generar también todo un crecimiento, no tan solo en Jerusalén, sino ahí nos vamos a pasar directamente a lo que va a ser el crecimiento que va a provocar en Asia Menor con esta base que es Antioquía, o lo que sería hoy día Turquía. Imagínate, nos pasamos desde Jerusalén, desde el pueblo de Israel, a ver a otro pueblo, en este caso el extremo norte de Siria y la parte sur de lo que sería hoy día Turquía, lugares que tal vez hoy día serían otros países donde nace un evangelio tan potente, tan lleno del Espíritu Santo, que lo vamos a encontrar ejemplo en el capítulo 11 de Hechos, cuando en el verso 19 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo en motivo de Esteban, pasaron a Fenicia, pasaron a Chipre y a Antioquía. O sea, en otras palabras, la persecución de Esteban generó esta huida, pero generó también un proceso de crecimiento. Y ahí me detengo un minuto, porque
podríamos pensar que la persecución era el fin, la muerte del Esteban o el padecimiento de la iglesia primitiva iba a ser el fin, y al contrario, algo pasa, algo energiza a la iglesia y obviamente su espíritu, que la lleva, en vez de ver la persecución como un punto de parar, un punto de temer, a un tiempo de expansión, de crecimiento. Y ahí me hago la pregunta, nosotros viviendo en una nación como Chile, ¿cómo otra manera no debemos necesitar algo tan potente, algo tan doloroso para recién despertar? Pero para eso fue un despertar para ellos. Y ahí nos encontramos específicamente después en el capítulo 13, lo que estamos viendo, los primeros versículos, a una iglesia que está a punto de ser comisionada, y vemos en este caso a Saulo y en este caso a Bernabé saliendo de Antioquía, pero con un comisionamiento. Habla en el capítulo 13, verso 1, que en Antioquía había dos ministerios potentes o de edificación, en este caso profetas y maestros. Encontramos dos pares de este ministerio que está en Efesios, trabajando ya para la edificación de la iglesia de Antioquía, profetas y maestros, y desde esa base se genera una voz de comisionamiento para arrancar tanto Saulo y en este caso Bernabé, para todas las primeras misiones. Y ahí quiero detenerme algo y colocarte a ti, si me puedes responder, amigo. ¿Cómo vemos hoy día el compartir el Evangelio? Si lo vemos simplemente como una evangelización, si lo vemos simplemente como hacer una actividad, o realmente tienen la característica que tiene la iglesia tanto en Jerusalén como la iglesia que parte en Antioquía, que es una misión. De hecho, la Biblia parten los viajes misioneros de Pablo, de Bernabé, parten desde eso. Es una misión, pero tiene un punto central. Primero, Antioquía hay una voz que está soltando el Padre a través de su Espíritu. Segundo, hay una búsqueda insaciable. Ahí están buscando, y estaban ayunando, estaban buscando, y como consecuencia de eso viene un comisionamiento. O sea, hay una autoridad delegada de parte del Señor a hombres, a mujeres, a familias, para salir y evangelizar, para salir y hablar sobre el evangelismo y generar un proceso de crecimiento. Y hoy día, ¿cómo estamos viendo realmente? ¿Vemos el evangelismo como una misión o simplemente lo estamos viendo como una actividad? Sí, mientras tú comentabas esto, me llamaba mucho a la luz la impresión de todos aquellos que querían perseguir a la iglesia en los tiempos de Esteban, hablando de Esteban, Sí. pero puede ser porque venían con la misma estrategia que vinieron con la estrategia de Jesús. Claro. Jesús como líder lo asesinan ya en la cruz, y la Biblia dice que se dispersan. Para Sí. ellos es una dispersión, se esconden. Y obviamente luego viene Cristo en su resurrección para fortalecerlo. Pero eso es Cristo con los discípulos. Pero para las autoridades, el líder del movimiento murió, Claro. y esto se terminó. Y obviamente también había temor en los discípulos, porque Cristo había muerto y solamente resucitado, y todos sabemos, resucitado, ahí se confirma toda la palabra del Señor. Pero en el caso de Esteban, de hecho hasta Saulo resalta que desde ahí como que se envalentona todo más. Claro. Hay más cartas para ir a Damasco inclusive, y este tema produce el efecto de esto tiene que terminar, esto va a haber un miedo, va a haber un caos para todos aquellos que siguen esta revolución, Exacto. este movimiento. Es decir, lo más normal es que pensaran las autoridades que lo mismo que hicieron con Jesús iba a ocurrir con Esteban, así que esto ya se iba a acabar. Pero la diferencia estaba, y la diferencia está a hoy en día, es el Espíritu Santo. Absolutamente. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo sobre Esteban, y que aunque Esteban haya fallecido, todos tenían el mismo Espíritu Santo en sus corazones, en sus vidas, plasmado, llenos con ese aceite. Amén. Para poder ir a donde fuese, y aunque pensasen que era por huida, en el fondo fue por expansión. Y quiero acotarte algo, Carlos. Y no podemos quitar algo muy importante en esa ecuación, que es que el Espíritu Santo
va a ser realmente el que va a convencer de pecado. A la larga, ese comisionamiento en Mateo 28, el comisionamiento que está en Antioquía en el Hechos 13, no es un comisionamiento que Dios esté mirando solo a unas personas. Lo que Dios está soltando es una revelación y un comisionamiento a su iglesia, que se sigue pasando generación tras generación. Exacto. Entonces, el comisionamiento de ir, de evangelizar, el comisionamiento de bautizar, no es algo que fue restrictivo solamente para esa temporada, sino para nosotros. Entonces, ¿qué es la garantía que tenemos? La garantía es el Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces, esas palabras, cuando hablamos de Mateo 28, cuando hablamos de Hechos 13, esa impulsión del Espíritu Santo, esa pasión, ese deseo de hacer la voluntad del Señor, nos lleva a entender que esa bendición y esa llenura del Espíritu Santo es lo que hoy día nos hace a nosotros también motivar. Y aquí me quedo con algo, Carlos, que tal vez se nos olvida. La palabra menciona claramente que nosotros somos ministros de la reconciliación. Claro. Habla que tenemos una delegación, un comisionamiento. O sea, todos nosotros hemos sido llamados a ser ministros de la reconciliación. Palabra ministros, servidores, colocando a disposición. O sea, una persona que es un servidor es alguien que desea hacer la voluntad del Señor. O sea, él obedece, oye y obedece y avanza y hace la voluntad del que lo envió. Ese ministro, ese siervo, tiene una delegación, reconciliar. Entonces, el punto es que hoy día nos debemos despertar y entender que esto no debe ser simplemente un evento histórico, no debe ser simplemente algo que sucedió hace más de 2000 años, sino debe despertar en nosotros, nuestros corazones, nuestras lámparas deben llenarse nuevamente de este aceite y entender que desde nuestra nación, desde este Chile, tenemos una hermosa oportunidad de que la iglesia se despierte para que vuelva a ser una Antioquía, donde la voz se vuelva a soltar, no tan solo pensando en nuestro territorio, sino también soltando también una voz que, quién sabe, que podamos llegar a ser de bendiciones para otras naciones. Así es, sí. Sí, bueno, frente a esa misma postura, no nos estamos saliendo del tema de lo que es Antioquía. Si se dan cuenta, estamos hablando siempre de evangelismo. Y el capítulo 13, hablando de esto, habla en el versículo 2, en donde están en Antioquía Bernabé, Saulo, y así vamos sumando personajes, e incluso me llama la atención porque está Manaén, que era un criado de Herodes. Sí. O sea, por un lado está Herodes, el mismo Herodes, dicen los estudios, el mismo Herodes que produjo este efecto, el rey Herodes, de muertes. Su criado hoy día se encuentra en la iglesia, se encuentra en el cuerpo, se encuentra lleno del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia dice, en el capítulo 13, verso 2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Ministerio de misiones, pero que dentro del minisionado va enfocado a el evangelismo. Entregar este evangelio y pronunciándose desde esa manera, es donde hoy en día podemos enfocarnos a qué mentalidad tenemos nosotros hoy día de lo que es evangelismo. Porque nuestra iglesia, parte de nuestra iglesia, como cuerpo, muchas veces relaciona evangelismo como el evangelista, la persona única que tiene que hacer ese ministerio, o dentro del ministerio quíntuple. Claro. Entonces, tú mencionabas, y la palabra así también lo hace ver, que es una comisión para todos, es un mandato para todos, ni siquiera es un antojo, es un mandato que Cristo dejó. Y como mandato debemos tomarlo por obediencia. Entonces, el punto es cómo vemos el evangelismo. Si vemos el evangelismo como una actividad, como un evento, si vemos el evangelismo simplemente como para parte del programa congregacional o simplemente para cumplir metas para que gente llegue a la congregación, estamos quitando el foco. Estamos desviándonos. La evangelización tiene que ver con dos palabras, que en el fondo es una misión. Y detrás de toda misión hay una comisión. O sea, a la larga hay un deseo de parte del Señor de que cada persona pueda conocer el Evangelio. Y eso es profundo porque el Señor quiere que cada ser humano en todo rincón del mundo, el planeta, pueda recibir la noticia de Jesús
y sus hijos, nosotros somos los comisionados, los asignados para llevar y suplir esa necesidad, esa falta de Dios en las personas. Entonces, de una u otra manera, si lo vamos a ver en esta temporada como un evento más, y oramos para que la iglesia despierte en eso, no es para llenar un programa, es entender que detrás de eso es hacer la voluntad del Señor. Detrás de eso está ponernos en la brecha, es colocarnos como intercesores entre un conflicto eterno, que es la separación eterna de las personas de Dios, y cómo nosotros nos colocamos como intercesores para generar un vínculo, un relacionamiento, para que las personas puedan conocer a Cristo, puedan conocer el Evangelio y conocer al Padre. Entonces, de una u otra manera, necesitamos remover un poco cómo estamos haciendo evangelismo, cómo estamos haciendo esta misión. Te coloco una pregunta, Carlos. Nosotros, y siempre ha sido un debate, porque nosotros hemos trabajado muchos años haciendo evangelismo hermano. A través de MOU nos ha tocado la bendición de estar en diferentes partes de Chile haciendo evangelización. Y hay un problema cuando hablamos de misión o evangelismo. El profundo problema es que entendemos que misiones siempre las vemos como algo transcultural. Siempre vemos que el evangelismo o misiones, vemos a personas saliendo de una ciudad para cambiándose a otra ciudad o otra nación. Si nosotros quisiéramos movernos a cualquier parte del planeta, lo primero que haríamos es ver el entorno, ver la cultura, ver las necesidades, veríamos las noticias, aprenderíamos un poco del lenguaje, sabríamos qué las personas se alimentan, cuál es su cultura, cuál es la música que se escucha en el lugar. O sea, haríamos una investigación del lugar que vamos a compartir el Evangelio. Pero eso no lo hacemos cuando decimos vamos a evangelizar X lugar de la calle, o X plaza o X comuna. No hacemos ni siquiera el tiempo de saber qué es lo que está operando en ese lugar, cuáles son las tasas de enfermedades o las tasas de drogadicción. Ni siquiera nos empapamos de lo que está viviendo el entorno cultural de esa comuna o de esa ciudad. Entonces, creemos que el evangelismo es simplemente entregar algo y hablar de Jesús, cuando el Señor nos está llevando a entregarnos más allá y mirar esto con un nivel de responsabilidad más profunda. Entonces, nadie que quiera transformar una comunidad, nadie que quiera transformar su comuna o su ciudad, no se va a involucrar con vida. En otras palabras, ¿cuánto estamos disponibles hoy para entender que lo que Dios ha puesto a nosotros debemos tomar con un nivel de responsabilidad que nos va a llevar un desgaste emocional, que nos va a llevar un desgaste tal vez económico, que nos va a desgastar no tan solo nosotros, tal vez las siguientes generaciones? Pero el futuro, digamos, de una iglesia está dada en el nivel de compromiso que van a tener las generaciones para traer el Evangelio lo más cercano a las personas. Sí. Bueno, tú mencionabas Misión Operación Urbana, Sí, MOU. MOU, sí. Y una de las frases simbólicas que generalmente se ocupa MOU es que la idea es que MOU termine de funcionar, porque eso significa de que la iglesia está haciendo su función. Sí. O sea, MOU se levanta porque todavía falta esa claridad de parte del cuerpo de entender que todos tenemos esta misión. Exacto. Y muchas veces pensamos que estos moveres, estas instancias, muchas veces nosotros como pastores enviamos a nuestros jóvenes a sus lugares pensando que van a buscar estrategias, van a buscar estudios, enseñanza, van a salir a misionar afuera, pero la verdad que el evangelismo se encuentra en el día a día. Absolutamente. Y frente a eso, yo quiero volver a la palabra del Señor, en donde Pablo, cuando ocurre el acontecimiento en Hechos 9, y Cristo se le presenta y ocurre esto de quedar ciego, y va Ananías, y Ananías tiene un tema de discusión con Cristo diciéndole, oye, pero si Pablo es este que persigue a la iglesia, es este complicado, que es conocido no por ser bueno, sino por ser malo en esta área, y Cristo dice, sí, ¿y por qué? Porque le tengo una responsabilidad, le tengo una encomienda dada. Pero Ananías puede haber dicho, pero ¿por qué no ocupa a Pedro? ¿Por qué no me ocupa a mí? Si estamos conversando, ya te conozco, sabemos cómo nos movemos, etcétera. No. Y Hechos capítulo 9, verso 15,
Verso 15 dice, el Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes de Israel. Lo vamos a dejar hasta ahí porque me anuncian por interno de que viene un tiempo también de descanso en cuanto a un espacio que tiene preparado también Enlace. Así que volvemos con ese pasaje, con esta respuesta. Te amo Jesús, mi alfarero, tu barro quiero ser, qué forma tú me des. Te amo Jesús, buen maestro, hazme otra vez como tú yo quiero ser. Me has llamado a tu belleza y deslumbrado estoy contigo. Cristo, quiero tu pureza y aunque de barro soy y seré, a ti me quiero parecer. Confío en ti, mi alfarero, te rindo mis durezas, yo quiero tu belleza. Confío en ti, buen maestro, sé que en tus manos seguro estoy. Me has llamado tu belleza y deslumbrado estoy contigo. Cristo, quiero tu pureza y aunque de barro soy y seré, a ti me quiero parecer. Me quedaré en tu taller hasta que yo me parezca a ti. Moldéame una y otra vez en el torno de tu obra en mí, yo permaneceré. Me quedaré en tu taller hasta que yo me parezca a ti. Moldéame una y otra vez en el torno de tu obra en mí, yo permaneceré. Me has llamado a tu belleza y deslumbrado estoy contigo. Cristo, quiero tu pureza y aunque de barro soy
y seré, a ti me quiero parecer. Atención Iglesia, ¿desea tener su propio programa de televisión? Construyamos juntos un proyecto para predicar el Evangelio. Envíenos un WhatsApp al +569 968 216 57 y conversemos. Queremos que sea parte de nuestra programación. Le esperamos. Hola, hola, volvemos nuevamente después de este tiempo de adoración a nuestro Padre amado. Y bueno, había quedado algo en el tintero, amigo, iba relacionado con Hechos 13, en donde a lo que quería llegar era específicamente que ya Saulo se encontraba en Antioquía, porque veíamos desde el capítulo anterior donde ya se había formado gran parte del cuerpo de la iglesia. Sí. Por ahora solamente volvemos a resaltar que la Biblia dice en el capítulo 13 que existían ya profetas y maestros, es decir, se estaba formando ya la iglesia, y en este formar de iglesia estaba Bernabé y Saulo y muchos otros más, y también estaba uno de los siervos de Herodes. Exacto. Y eso es lo que ahí como que quedamos. Entonces, lo que me llamaba la atención, lo que quiero sacar a la luz en comparación al día de hoy en nuestras iglesias, es que Pablo estuvo en Jerusalén, y lo más normal es que pudo haber pensado que el Señor me dio una palabra, me dio una encomienda cuando me encontré con él, Ananías me la reveló, voy a ir a los gentiles, voy a hacer esto, otro, y obviamente estaba en Antioquía, un lugar que no era Jerusalén, un lugar que para él podría haber sido un lugar de gentiles. Exacto. Entonces él decía, bueno, parece que por aquí va la cosa. Y lo más seguro es que podría haber estado esperando instrucciones desde Jerusalén para decir, el Señor dice que ahora sí hagan misiones. Pero lo que llama la atención es que la Biblia dice, su palabra dice, en que ayunando el Espíritu Santo vuelve a reconfirmar, pero ya con algo más sólido y con un compañero de milicia ahí, fiel amigo, Bernabé. Pero ya Pablo, de ahí en adelante empieza ya su misión fuerte, activa, pero no nace de Jerusalén. Y eso es lo que quería sacar a la luz, en que hoy en día algunos puede ser que hayamos errado un poco en considerar que primero tengo que tener el conocimiento de evangelismo, los 4 principios, los 5 años de estudio y un sinfín de cosas, pero hay un fuego que arde, que quiere arder, pero lo estoy reteniendo porque no es compatible con mi pensamiento estructural de decir no estoy preparado, me falta ánimo, me falta esto, me falta que alguien me empuje, me falta que venga un profeta, un apóstol, ponga las manos sobre mí y me diga ahora tú eres evangelista. Exacto. No, es una comisión para todos. Y el fuego del Espíritu Santo está en todos. El punto, Carlos, es que muchas veces hemos tratado de profesionalizar algo. Y como dices tú, de repente necesitamos que alguien nos diga lo que hay que hacer. Y ciertamente lo necesitamos. Necesitamos mentores, necesitamos pastores, necesitamos gente que nos llene el proceso. De hecho, nosotros mismos siempre oficializamos, somos en nuestro oficio pastoral. Claro. Pero más allá no podemos sacar de la ecuación al Espíritu Santo, a Dios mismo. Entonces este comisionamiento, de compartir, no viene simplemente desde una organización, es una voz que fue soltada desde el inicio de la iglesia primitiva y desde hecho de antes. De hecho, hasta los profetas del Antiguo Testamento eran la voz del Señor, eran los heraldos, los que llevaban la noticia del Rey. Entonces, hoy día nosotros somos estos siervos que compartimos el Evangelio. Ciertamente necesitamos capacitarnos, entrenarnos para presentarnos como obreros siempre aprobados delante del Señor y ser lo más
fácil de llevar a las personas al Evangelio, no enredarnos en cosas que pueden desconectar a las personas de la palabra del Señor y de su amor, pero por otra parte tampoco podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y esa es una frase muy interesante en Hechos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En otras palabras, comunicamos nuestra experiencia con el Señor. O sea, compartimos de lo que nosotros somos. No podemos desprendernos. Entonces, muchas veces podemos incluso en el evangelismo o en las misiones tratar de pasar a hacer esto muy técnico. Los 4 principios, los 3 principios, las 4 leyes, y de otra manera son un marco que nos pueden guiar, pero no podemos sacar un factor importante, que es dejar que el Espíritu Santo obre en medio de nuestras vidas para que Él diga lo que debe decir. Al final, al cabo, la Escritura dice que el que convence del pecado no somos nosotros, sigue siendo el Espíritu Santo. Así es. Entonces, debe haber ese balance de madurez, de llevar a la iglesia a prepararnos, pero dejar también que el Espíritu Santo obre, porque Él sigue siendo el que nos acompaña, Él sigue siendo el Paracleto, Él sigue cumpliendo la misión que fue asignada para estar con la iglesia. Es muy interesante cómo la iglesia primitiva ve el Espíritu Santo. Dice, nos pareció bien a nosotros. Ya el Espíritu toma esta decisión. O sea, el comisionamiento viene desde la voz del Espíritu. En Hechos 13, lo que tú leías decía, y el Espíritu Santo les habló. Entonces hoy día necesitamos que la iglesia va a decir, el Espíritu Santo nos está impulsando a salir, a volver a tomar lugares que dejamos. Hablaba el otro día con un amigo en la congre, con el pastor Pedro, y decíamos, hemos dejado incluso ver a la iglesia en la calle. El último año hemos dejado de ver eventos, actividades o cosas que nos coloquen, nos posicionen en la calle. Y cuesta hoy día convocar a nosotros. A ti y a mí nos ha pasado. Queremos convocar para hacer evangelismo, convocar a hacer algo que nos une. O sea, si hay algo que es básico que nos une, en todas las diferencias que tiene la iglesia protestante y las diferencias incluso que nosotros como hombres hemos puesto a lo largo de la historia, es el evangelismo como punto central, la cruz y Cristo. Nos cuesta. Tú y yo hemos visto cómo hemos golpeado estas veces a convocar, a juntarnos para hacer evangelismo, y prácticamente cuesta. Y aquí hay un tema de crisis que creo que la iglesia está pasando, que la iglesia ha dejado de ver el territorio para ver simplemente lo que pasa en su congregación local. Exacto. Y ese es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque desde esa mirada tan centrista, o tan mirar nuestro propio ombligo, o mirar simplemente nuestra conveniencia congregacional y no ver la iglesia, ha generado un espacio para que el enemigo tome posición en lugares que el Señor había asignado a nosotros. Solo quiero llevarte a Hechos. En Hechos, la iglesia no son congregaciones, son territorios. La iglesia de Efesios, la iglesia de Gálatas, la iglesia de Corintios, o sea, son territorios donde todas las comunidades o todos los grupos pequeños de hermanos forman una iglesia territorial. Y el peso de sus hermanos era administrar ese territorio, impactar ese territorio tan profundo. Acuérdate que cuando Pablo entra a Éfeso, se genera el evangelio de la revelación de Cristo y del Espíritu Santo. Hasta en ese minuto, ellos, en Hechos 18 y 19, para que lo podamos ver, hasta ahí en ese minuto solo habían escuchado el evangelio del arrepentimiento de Juan el Bautista. Y cuando le preguntan y se han recibido el Espíritu Santo, ellos preguntan, ¿qué hay Espíritu Santo? Claro. Pero Pablo tiene un concepto, no critica el trabajo anterior. Él viene a edificar sobre el territorio y despiertan, son bautizados en Cristo, son bautizados en el Espíritu Santo, y todo el sistema espiritual de ese lugar cae. Hasta se pronuncian el deseo de matar a Pablo porque le está quitando hasta el comercio que se generaba a través de la idolatría por Diana de los Éfesos. ¿Cómo cae incluso el sistema espiritual? Tan solo con un grupo de personas. Pero ¿cuál es el punto? Que tenían un compromiso territorial y un compromiso colaborativo. No estaba cual pensando por sí mismo, estaban pensando en el bienestar de la ciudad y cómo el evangelio podía transformar. El evangelio sigue teniendo el proceso de transformación de un hogar, de una familia, de una ciudad, incluso de una nación. El punto es que todavía estamos pensando un poco más de organización puntual, muy congregacional y no tan de ver el reino. Y tú y yo lo hemos experimentado, ¿sí o no, amigo? Sí. Bueno, la verdad que hemos relacionado eso también en donde la iglesia no se considera con las herramientas suficientes y tiene
Y el Espíritu Santo no es una herramienta. No. Y miramos que Es las Dios. herramientas son más importantes inclusive que el Espíritu Santo. Claro. Y hablamos de Él, estudiamos de Él, pero no lo vivimos con Él. Y todos los que somos un poquito más antiguos, hablamos de Él antes. Hablamos de la iglesia en la calle, hablamos de la predicación en la calle, hablamos de los evangelistas, hablamos de las campañas, hablamos de todo esto. Y hoy en día hay una enseñanza, hay un estudio, Sí. hay una academia, pero el fuego del Espíritu Santo, Es que pasa, Carlos, es que la iglesia en los últimos 20 años, yo conozco los años 80 al Señor, seguramente una época muy contemporánea. De hecho, vivíamos prácticamente el mismo sector Sí. sin conocernos, amigos. Pero date cuenta que en ese tiempo la iglesia era una iglesia más cultural de transmisión de voz que de enseñanza. Había también tal vez escasez escritural, incluso hasta analfabetismo dentro de las mismas Sí. comunidades cristianas. Entonces, lo que más aflora, tanto los años 80 como el inicio del avivamiento en 1906, es una iglesia más oral, es una iglesia que vive el Evangelio contando y relatando sus hechos. Entonces las personas, tú las escuchabas contando su relación, su vivencia con Cristo. Eso obviamente ante la defensa de la fe, a lo que se llama hoy día una apologética, ante el defender tu creencia, defender tu fe, obviamente ante otros pensamientos, otra ideología, tanto en esos tiempos como en los años 80, van a caer o se van a derrumbar porque las personas no tienen muchos argumentos mentales, podríamos decir. Y eso lleva un poco a la iglesia a generar espacio de entrenamiento, que estaba muy bien, y era necesario, y es necesario. El punto es que después nos pasamos al otro extremo, al tecnicismo. Hacer de la iglesia un tema profesional y convertir a un organismo vivo en una organización. exacto. Entonces, la iglesia cristiana chilena, que tiene poca historia, tiene muy poquita historia, ponele 100 años, desde los primeros misioneros de Inglaterra, Estados Unidos, hasta ahora, estos 100 años ha generado que la iglesia ha pasado de desbalance. Y hoy día el Señor está despertando una iglesia madura. Sí. Y una iglesia madura es una iglesia que entiende que necesita capacitarse, pero jamás le va a quitar la autoridad y el espacio es. que corresponde al Espíritu Exacto. Santo. Eso es lo que Hace el cambio, lo que hace hace, el sello de lo que hace diferencia. la fuerza. De hecho, yo quiero llegar a una palabra clave también en esto, y ya como para cerrar, Va a ir bajando. sí, por la hora. Para entregar el evangelismo o el evangelio, hoy en día nadie quiere pagar el precio. No. Y pienso que más allá del conocimiento, no estoy en contra del conocimiento por si acaso. No, estamos hablando de una yo también realidad. estudié, también tengo cursos de instituto y todo lo demás, pero estamos hablando sobre ese fuego, estamos hablando sobre ese mover, estamos hablando de que, de hecho, la Biblia dice en Hechos 13 y continúo, que luego que son encomendados, Pablo se va a Chipre. Sí. Vuelve a Chipre y lo más llamativo es que la Biblia dice en el verso 7 que el procónsul Sergio quería hablar con Pablo porque quería saber lo que él hablaba, lo que él decía. O sea, ya era importante Saulo. Y un procónsul quería relacionar esa conversación con él. Y es maravilloso que diga, me está hablando, quiere hablar conmigo el alcalde O el diputado, el o un senador. diputado tanto. Pero también existe en este mover las tinieblas, en donde también continúa el versículo 8, Elimas, el mago, que estaba produciendo un efecto de que no se relacionaran, de que siguiese como falta de conocimiento de Cristo. Era un distractorio, literalmente. Y Pablo, con la autoridad, dice el verso 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, y volvemos a lo mismo, hermanos, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en este mago, le dice, ya, hasta aquí llegaste. Y quedó ciego. Sí. Y vino la oscuridad sobre él. Entonces, esa autoridad, debemos considerar que el Espíritu Santo está con nosotros. Pero ¿quién va a pagar el precio? ¿Quién va a estar ahí presente?
y es eso lo que le falta a la iglesia en esta década. Y lo otro, amigo, que veo es que a Pablo se le asigna responsabilidad de las ciudades, pero de los reyes, Sí, de los procesos de gobierno. Tú lo leíste en sí, o sea, de en hecho, Hechos, dale, ¿en Hechos cuánto era? Hechos 9. Hechos 9, para que lo puedan buscar en casa. Se le asigna la autoridad sobre los reyes, sobre lo que es, la palabra rey habla de los gobiernos. Claro. Entonces, no era ilógico. Entonces, una palabra, la iglesia entonces tiene que necesitar buscar reyes o los reyes se le acercan a la iglesia. Y es muy interesante ese concepto, porque de una otra manera la iglesia en ese proceso de, una palabra, de sentirse la necesidad de entrar en alguna esfera, hace alianza o desde un concepto muy humanismo. Pero la verdad es que si lo vemos como la iglesia primitiva, los reyes se acercan, los gobiernos se acercan. De hecho, acuérdate que se va a generar todo el proceso de la mezcla entre la iglesia y el gobierno romano a causa del temor romano. Sí. O sea, de que está creciendo tanto la iglesia que es mejor que tomemos alianza con ellos. Exacto. Y ese fue el momento que de una otra manera cae todo un sistema oscuro nuevamente en la temporada de la iglesia primitiva. Estamos hablando del tercero o cuarto después siglo de la iglesia primitiva. Pero en otras palabras, ¿por qué se nos deberían acercar las personas o los gobiernos, la gente que está en autoridad en la tierra a la iglesia? Simplemente por algo muy razón. Somos la luz, somos la sal y estamos llenos del Espíritu Santo. Así es. Porque ven una autoridad delegada en nosotros. No por nuestra elocuencia, por capacidades, porque sino que hay un dinamita, hay un poder en nosotros que es un poder que ellos quisieran tener, pero no lo pueden tener y causa en ellos un grado de temor, porque obviamente el Señor debe causar un temor en los reyes. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, hoy día debe la iglesia despertar que si hacemos nuestro funcionamiento, si nosotros nos colocamos en la posición que fue delegada con la autoridad que se nos entregó, no necesitamos golpear las puertas porque las personas van a pedir nuestro consejo, porque nos van a ver con una autoridad distinta, que la autoridad delegada es lo que hemos estado hablando en Hechos y tanto también en Mateo 28 cuando se le delegó la autoridad sobre la iglesia. Sí, sí. Bueno, la verdad que hay mucho tema que conversar. Nos quedan tan solo 9 minutos. Y en estos 9 minutos, como tú mencionaste, amigo, quisiéramos bajar esta información. Sí. Antioquía es el comienzo del fuerte de Bernabé, de Saulo, de misionar, de expandir, ya no tan solo sobre un lugar pequeño, sino ya a full. Se cumple la palabra desde Hechos, desde el comienzo y es entregada a través de 2 hombres. Aunque eran 3 y uno quedó, pero después vuelve a ser tomado, pero 2 hombres fuertes para distintas misiones. Y cuando miramos específicamente qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, claro, ustedes pueden ver a través de www.puertas abiertas. Yo bajé parte de esa información anoche, en donde cuando uno habla en el 2022, 5.621 misioneros fueron asesinados en el año. Cuando habla de que 2.110 iglesias fueron atacadas y cerradas. Cuando vemos que en Turquía está aumentando la cantidad de iglesias cerradas. No ha habido muertes, pero sí no se han vuelto a levantar esas iglesias. Cuando vemos 360 millones de cristianos perseguidos. Sí. Son cifras tal vez llamativas y actuales. No, si son actuales. Cualquiera las puede ver a través de la página de Puertas Abiertas. Entonces, cuando uno mira eso y lo mira en otros lugares, y volvemos a esto, por eso lo quiero bajar, porque debemos considerar que nuestra Antioquía es nuestro territorio. Parte por nuestra nación. Y no pasa porque no estamos siendo perseguidos, sino pasa porque tenemos que hacer la gran comisión. Sí. Y si somos llenos del Espíritu Santo, debemos hacer, sin necesidad de que haya una catástrofe. Exacto. Sin necesidad de que haya algo impresionante que llame la atención, como el terremoto del 85, cuando las iglesias se llenaron por miedo. Exacto. Sino que el amor de Cristo, ese amor que rescata, pueda llegar con fuerza a todo aquel que lo necesita. Porque esas personas, déjenme decirle, amados hermanos, sí están viviendo una catástrofe. Hay muchas personas que viven un terremoto, viven un tsunami, viven una catástrofe personal, familiar, emocional, física, y que es algo tan personal y que necesitan auxilio. Y la pregunta es: ¿quién está? ¿Quién es el salvavidas? ¿Quién va a ir?
¿quién va a pagar el precio? Así que nos quedan tan solo algunos minutos y también vamos a tener un tiempo de oración. Amigo, bueno, oré yo al principio, así que... Nuestra oración es que cada hermano que está ahí en casa escuchándonos o luego va a ver la grabación, independiente de la hora, el Espíritu Santo vuelva a encender sus vidas como antorcha encendida. Es muy interesante cómo Jesús ve a Juan el Bautista. Juan el Bautista se dice que no era la luz, sino el que venía detrás era la luz. Pero Jesús lo va a honrar, pasaje después en el libro de Juan, le va a decir que Juan vino a ser una antorcha encendida en medio de ellos. Entonces, creo que el Señor está encendiendo hijos, lámparas, antorchas en esta temporada para hacer una luz llena del Espíritu Santo para compartir el Evangelio. Concuerdo contigo, tenemos una bendición y una chance muy linda en nuestra nación de poder volver a hablar de un Evangelio. Hablar un Evangelio reino que genere una transformación no tan solo de la mente, sino el corazón de una generación. ¿Qué tal si oramos por eso, amigo? Padre, en esta hora te agradecemos por este tiempo, por compartir, hablar un poco de lo que históricamente pasó a los inicios de la iglesia primitiva, contextualizándolo lo que está pasando hoy día en la actualidad. Primero oramos por lo que está pasando en Turquía y en Siria, Señor, en esa parte donde nació y se estableció estas bases misioneras que transformaron y cambiaron todo el Asia Menor y pusieron de rodillas los sistemas espirituales y económicos de esa época para colocar y levantar a Cristo por sobre todo. Oramos para que desde esos lugares vuelva a encenderse esos lugares, esos fuegos, Señor, que generaron una transformación, y permítenos, Señor, tener esa mirada de misericordia por esos lugares, porque esos lugares en un momento fueron los que también provocaron el crecimiento del Evangelio. Amado Dios, oramos también por nuestra nación para que ese espíritu de Antioquía, ese deseo de levantarse y posicionarse como una iglesia entendida del territorio que ama, que conoce y que impacta a la nación, pueda despertar los corazones de las congregaciones y que la iglesia se pueda ver más que un nombre, una persona se vea a la iglesia levantándose y trayendo luz y esperanza a una sociedad que lo necesita a gritos, el escuchar el Evangelio y escuchar tu palabra. Padre, que tu Espíritu Santo despierta a tus hijos, sean convocados, Señor, las lámparas y las luces que en este tiempo se deben levantar para anunciar tu Evangelio. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 2 minutos. Gracias, agradecer, amigo, Pastor Cristian. Gracias a ti, Carlos, por la invitación. Gracias a Depaín. Sí, Depaín. Vuelvo a reiterar el aviso. 6 de marzo comienzan nuevamente los desayunos pastorales. Hay en Erasmo Escala 2440, Santiago Centro. Y si quieren saber más de Depaín, www.depain.cl. Agradecemos a Enlace su servicio, su amor, su entrega, su pasión por la obra del Señor y también por la comunión que se forma en este lugar. Así que Dios bendiga Enlace grandemente. Muy bien. Amigo, agradecerte, mandar saludos al Pastor Juan que está en La Serena. Sí. Que nos estaba escribiendo por el chat, mandando los anuncios. Agradecer también al Pastor Rafael que anda con ellos, están trabajando en el proceso de las vigilias, que también están trabajando junto con Depaín. Así que motivamos a los hermanos que puedan sumarse a estos tiempos hermosos que se están convocando de vigilia. Mandamos saludos a los hermanos que han escrito en el chat, les bendecimos también. Y también oramos para que pastores nuevos se puedan sumar a Depaín. Sería muy lindo poder ver a pastores, y oramos para que los que están ahí medio agotados, tal vez cansados de tantos procesos, el Señor les pueda renovar sus fuerzas para que puedan ingresar a una nueva temporada al inicio de este año. Sí. Hay un tiempo de descanso que es verano y vuelven a retomar fuerzas físicas, pero sabemos que también han tenido mucho tiempo con el Señor para retomar este año 2023, y esperamos en Él, en el Padre amoroso, en el buen pastor, que pueda estar con nosotros, también con Depaín y con todos los ministerios, con todas las entidades que puedan ser movidas por el Espíritu Santo. Amén. A que este año sea un año de bendición, no tan solo sobre la iglesia local, sino sobre nuestro país, sobre nuestro territorio donde el Señor nos ha llamado. Agradecer este tiempo, nos despedimos. Bendición, amigo. Que Dios te bendiga mucho. Y bueno, hasta aquí
llegamos con este tiempo maravilloso. Agradecemos la sintonía de cada uno de ustedes día a día. Gracias. Bendiciones. ¿Cómo están, queridos hermanos? Bienvenidos a su programa Tiempo de Oración, un programa que dedicamos por unos momentos a orar por las necesidades, sobre todo en la segunda parte del programa. Así que escríbanos a los teléfonos que van a estar apareciendo en pantalla, el 22-633-0184 y el 22-680-3200. No solo tener un momento para orar, como todos los días lo hacemos, sino que además poder compartir un momentito con la palabra de Dios. No es una grande exegesis, ¿cierto, mi hermano Miguel? Sino que pinceladas que nos pueden ayudar mucho en nuestro diario vivir con respecto a la palabra de Dios. Y vamos a saludar a nuestro querido hermano Miguel. ¿Cómo ha estado, mi hermano? Amén. Aquí estamos felices, contentos como siempre todas las mañanas de poder compartir con ustedes un tiempo de conversación. Eso es tiempo de oración. Se entiende religiosamente oración, estamos humillados ante el Señor, hincados. Es verdad, sí, es bueno que nos arrodillemos y demos al Señor, pero tenemos que entenderlo como un tiempo de conversación. Así es como conversamos con nuestra esposa, con nuestra familia, con nuestros hijos, ¿cierto? Conversar con el Señor, tener un tiempo de relación con Él. No debemos olvidar eso. Y eso es lo bueno de esto, lo que me hace feliz de compartir aquí junto a nuestro hermano Claudio y ustedes todas las mañanas. El saber que tenemos un Dios que está atento, tiene cuidado de nosotros y conversa con nosotros. Anoche compartía el libro Enamorados con mi esposa, ¿cierto? En un restaurante y pensaba mientras compartía que el Señor quiere tener también ese tipo de relación, tener días de los enamorados con nosotros, también Él los quiere. Y somos nosotros los que debemos gestarlo. Y qué mejor que estos tiempos, que es como una excusa, tenemos que estar sí o sí a este horario compartiendo y es una bendición. Amén, mi hermano. Interesante lo que está diciendo, porque esta es una relación de amor con el Señor, no es una relación por obligado, porque por los 10 mandamientos, por las leyes, por un montón de cosas. Cuando vamos a los cultos, tal vez los días domingos, cuando oramos, buscamos la presencia del Señor, siempre es por una relación de amor. Qué buen ejemplo que dio usted, mi hermano, con su esposa. Así también es, y de hecho sé que me acordé que así le decía Dios a Israel, que era como su esposa en el Antiguo Testamento. Qué hermoso, hermano, que esa sea la motivación siempre, el amor, la forma de relacionarnos con Dios. Y uno se va perfeccionando en eso en realidad también a través del tiempo. Vamos a partir orando, mi hermano, y le concedo que usted parta primero. A ver, gracias, hermano. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias te damos esta mañana porque podemos compartir contigo. Sí, Señor. Podemos entrar confiadamente Aleluya. ante el trono de tu gracia, hallar el oportuno socorro, la oportuna ayuda. Señor. Y no solamente la ayuda, sino que podemos conversar contigo, tener este tiempo, Señor. Como lo decía recién, cuando converso con mi esposa, con mi hija, cuando tengo momentos de intimidad con mis seres queridos, Señor. me doy cuenta que tú también quieres tener una relación así. Y cuánto más contigo, Señor, quieres. El amor es perfecto contigo, tú eres perfecto en amor, eres perfecto en misericordia, Señor. Y qué hermoso es saber que eres tú nuestro Señor, que todos los días pueden ser los días de los enamorados contigo, Señor, entre nosotros y tú. Tu nombre, Señor, y te dedicamos, Aleluya. Señor, esta mañana, este Aleluya. tiempo de oración, para que tú lo recibas, Señor, entendiendo que estamos aquí no haciendo Señor. lo que nos gusta, porque a nuestra carne no le gusta estar haciendo esto, Señor, conversando en un programa de televisión sobre la oración, sobre la palabra. A la carne no le gusta. Tu palabra nos muestra que es así. A nuestra carne no le gusta hacer estas cosas, Señor. Pero nuestro espíritu se siente Señor. vivo, fuerte. Hay valentía en nosotros, nuestro espíritu se pone fuerte, Señor. Cuando estamos junto a ti, cuando podemos conversar contigo, cuando tenemos esta comunión contigo. Sí. Porque en nuestra debilidad tú nos levantas y nos haces fuertes, Señor. Desde la debilidad, algo no entendible,
para la humanidad, para la razón, Aleluya. no se entiende. Pero en el Espíritu entendemos, Sí, Señor, Señor. cómo tú haces de la debilidad, haces algo potente, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana, por este tiempo, Señor, que ciertamente, Señor, estamos bendecidos de tal manera que sabemos que toda la provisión, que toda la bendición, amén. que toda la Sí, abundancia y que toda la salud, Señor, está dispuesta para nosotros, porque tú viniste no solamente a restaurar nuestra vida económica, nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, sino que viniste también a restaurar la posición de hijos y Sí, la posición Señor. de Amén. sanos, Señor. Amén. Tú nos hiciste personas sanas, Señor. Y cuando tenemos enfermedades, tú prometiste llevar nuestras enfermedades en la cruz. Lo hiciste, ya viniste, ya fuiste a la cruz, resucitaste. Sí, Por Señor. ende, en ti somos todos sanados, Sí, Señor, Señor. como dice Isaías. Señor, gracias. Gracias, Señor, por hacernos hijos sanos, hijos benditos, que cumplen Sí, un Señor. propósito tuyo en la tierra. Gracias, Señor, Gracias, Señor. porque tu propósito es ser sanos, vivir una vida saludable, vivir una vida bendecida, vivir una vida con la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob, que tú pusiste para nosotros, y también abundante en salud, Señor, como ellos lo vivieron, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, mi hermano. Y como usted decía recién, mi hermano, en la oración, hemos estado estudiando hace bastante tiempo que Dios ha restaurado muchas cosas. Eso Amén. fue lo que nuestro pastor nos fue enseñando en la congregación, después se trajo acá también, que restauró nuestra identidad, la vida eterna, nuestra relación, la bendición, la salud, el poder. Y hemos estado tratando de ahondar en cada uno de esos aspectos. Lo último que vimos fue que tenemos que vivir una vida de obediencia, y la vida de obediencia demanda una renuncia completa, la única manera de poder vivirlo. Sin embargo, ahora vamos a ver algo muy importante, y yo diría, ¿a quién no le pasa? Es algo que el pan de cada día, podríamos decir, en estos tiempos, aún en medio del pueblo de Dios. Y le hemos titulado a este estudio que vamos a hacer, en realidad, y más que estudio, es una verdad tremenda que tenemos en la Escritura. Amado, deseo que tengas salud. Ese es el deseo de Dios. Amado, deseo que tengas salud. Y queremos cambiar la imagen de Dios, que es un Dios malo, que Dios no quiere sanar, para ese título. Amado, deseo que tengas salud. Y no queremos discutir al respecto, porque, mi hermano, yo sé que usted sabe que hay mucha reticencia por algunos lados. Se ha escrito mucho sobre eso. Nosotros no vamos a hacer una mayor enseñanza grande. Hay hermanos que han enseñado cosas muy, muy bien claras con respecto a lo que tiene que ver la salud divina. Nosotros vamos a tocar poquitos aspectos, solamente lo que nos da el tiempo para poder verlo, pero lo suficiente como para que usted, después que terminemos de estudiar estos días, usted pueda decir, Dios sí me quiere sanar. El Señor en su palabra así lo revela, y en la restauración de todas las cosas sí está incluida la sanidad, sí está incluido el deseo de Dios de sanar. Insisto, no es para discutir, simplemente si usted lo quiere tomar y usted le están enseñando que no, que ya fue, que la sanidad ya fue en otra época, que ya no, bien, está bien, lo respetamos, se quede con eso, pero les vamos a hablar a los que sí creemos, de acuerdo a la palabra, que el Señor sí en estos tiempos quiere sanar, sí nos quiere restaurar, sí se interesa en las cosas que nos pasan a nuestro cuerpo. Así que vamos a partir, lo primero podríamos decir, bien, Dios quiere la salud, pero para poder entender tenemos que partir desde el origen un poquitito, ¿no, mi hermano? Amén, amén, así es. Vamos a ir directamente a Génesis, capítulo 2, verso 16, porque el detalle de que en realidad la enfermedad no llega porque Dios planeó la enfermedad. No, la enfermedad llega por producto de nuestra desobediencia, de nuestro pecado. Dice Génesis en el capítulo 2, verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, esto fue en Edén, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Romanos 5, 12 al 21 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, con esto establecemos que el pecado parte por la desobediencia del hombre, el caer en el pecado de la desobediencia produce enfermedad, Sí. y eso también hace que todos tengamos enfermedad. Es generacional. O sea, la enfermedad viene producto de la desobediencia, del pecado. Claro, ahí parte el origen de la enfermedad. Entonces, la mayoría de la gente piensa que es Dios, no, Dios es el culpable de todo.
Si Dios quisiera, ¿por qué lo permite? ¿Se ha dado cuenta de esa discusión O porque constante no que hace hay? nada. Claro, ¿por qué no hace nada al respecto? ¿Por qué no hace nada? Hay guerra. ¿Por qué miren los niños cómo se están muriendo? ¿Por qué Dios no hace nada? No. Así que en base a eso se deduce que o Dios no existe, o Dios es malo, o Dios está castigando a todos. Entonces, el desconocimiento del origen, dónde parte todo esto, lo acaba de leer mi hermano. Entonces, ¿cómo podemos entender, mi hermano, desde la teología? Que sale como bonito eso. La soberanía de Dios. Si Dios es soberano, desde su perspectiva, ¿por qué la gente se enferma igual y por qué está sufriendo la gente? Lo acabamos de decir de cierta manera un poquito recién. Claro. El origen. Claro, el origen es la desobediencia. También en nosotros, pues si sigue siendo, lo conversamos la semana atrás, por eso llegamos a este tema, porque tuvimos que hablar de la obediencia y de la desobediencia para entender qué es lo que pasa con las enfermedades. O sea, las enfermedades en la mayoría de los casos provienen de nuestra desobediencia. Y debemos ser sinceros con esto. O sea, muchas veces sabemos que Dios nos da instrucciones. Hasta la gente que no conoce al Señor tiene instrucciones de Dios por medio de los médicos, diciéndole, mire, cuídese de comer esto porque esto es alto en esto. ¿Ha visto que de un tiempo a esta parte en Chile se colocó los sellos, ¿cierto? Sí. Alto en azúcar, alto en grasa, alto en, ¿cierto? O sea, si yo me excedo en comer un producto que tiene sellos por todos lados, claramente estoy cometiendo un error contra mí mismo. O sea, a nosotros por ser cristianos esto no es diferente. O sea, es que yo soy cristiano, así que no estoy ni ahí con los sellos, me como todo, ¿cierto? Total, el Señor me dijo que me bendecía en abundancia, así que voy a comer en abundancia. No se trata de eso. Porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, siendo cristiano o no, el cuerpo se va a someter a un sistema natural. Entonces, las enfermedades que son corporales tienen mucho que ver con nuestra desobediencia y nuestros desatinos a la hora de comer, a la hora de consumir, a la hora de cómo vivo. Si me dicen que el sol es malo, ¿cierto? Porque si me pongo al sol mucho, sin una capa de ozono sana, la radiación me va a dañar, ¿cierto? Ya, nosotros podemos decir, yo soy hijo del Señor, nada me daña. Pero si tú lo haces constantemente, eso no te va a servir. Ahora, más aún como hijo de Dios, si el Espíritu Santo nos da instrucciones. Yo les decía la semana pasada, ¿se acuerda? El Señor me viene diciendo hace rato, no comas carne de cerdo. Y uno de repente en un cumpleaños, cuando necesita un completito, hermano Miguel, ya, deme un completito. Pero el dolor de estómago es rico, ¿sí? Claro. Pero el dolor de estómago después de que... Y el remordimiento, el Señor me está diciendo que no coma chancho. Y sí, claro, y a uno se le olvida que el cerdo está en muchas cosas. Entonces, no sé, ya, voy a dejar de comer completo. Y después uno llega a un asado, ¿cierto? Sí. Hermano, un choripán, y volvemos a lo mismo. O sea, si uno no me va a hacer nada. Y después viene el dolor de estómago. La pregunta es, ¿de dónde nace eso? Nace de la desobediencia. El Señor también nos advierte de estas cosas. Sí. O sea, el pecado de Adán, si usted lo mira a revés de lo que estamos viendo, esto se traspasa para todos si nosotros seguimos viviendo en la esclavitud del pecado. Sí. Se vuelve a traspasar para todos. Por eso fue necesario Jesús y vamos a llegar a ese momento. Sí, y ese es el origen de todo. Usted está viendo la desobediencia que estuvimos viendo hace poco. Pero el origen mismo es el pecado. Ahora, uno podría decir, ¿pero por qué Dios permite todas las cosas? Es que Dios es soberano sobre todas las cosas, pero hay una soberanía, como usted está diciendo, del ser humano. Nuestra libertad. Yo he escuchado muchas veces, este es mi cuerpo y hago lo que quiero. ¿Cierto? Es muy común. Yo como lo que quiero, me da lo mismo. ¿Y qué tengo que ver yo con Dios? ¿Por qué le tengo que rendir cuenta a Dios? Bueno, hay principios espirituales que también lo vamos a estar viendo más adelante. Hay leyes espirituales que se pasan a llevar. Entonces, cuando se pasan a transgredir ciertas cosas, esa como transgresión, llamémosle de alguna manera pecado. Porque el pecado no necesariamente tiene que ver con que yo robé, maté, claro, sino que también pecado tiene que ver cuando transgredo algo que sé que no debo hacer, sí, y que tiene relación también a mi cuerpo. Pero para que tengamos claro, yo quiero decir algo que a veces en mi oración a veces lo digo mucho, que si bien Dios es soberano, le ha dado libertad al hombre, para va a haber un momento en que todo esto que tanto nos hace sufrir, que tanto nos ha hecho llorar, que tanto mal ha causado, que fue la causa del pecado, tanto sufrimiento, guerra, todo lo que usted quiera, enfermedades graves, muerte, va a terminar. Entonces, ahí yo quiero poner la soberanía de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 21,
para que siempre lo recuerde esto, que esto, lo que está pasando ahora no va a ser para siempre. Dice, enjugará Dios, dice, toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todas estas primeras cosas que ahora estamos estudiando de alguna manera van a pasar. Todo ese sufrimiento que usted tiene, que de repente hacemos como parte de nuestra vida, va a pasar. Entonces, Dios es soberano y va a llegar un momento en que todo esto que causó esta debacle, que fue el pecado que comenzó en su origen, va a terminar. Y va a terminar con cielo nuevo, con tierra nueva, con toda una estructura nueva. Y eso tenemos que tener claro. Ahora, como origen del pecado, el pecado no solo rompió nuestra comunión con Dios, alteró todo nuestro ser. Fue tan grave lo que ocurrió en ese momento que uno dice, ya se comieron una manzana, pues para algunos se comió una fruta, pero no, causó un desorden absoluto, tuvo consecuencias en 3 áreas de nuestros seres, mi hermano. Sí, espíritu, alma y cuerpo. De hecho, Génesis 3, más adelante, cuando ya sigue la historia, en Génesis 3:10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Adán le dice eso a Dios cuando lo descubre, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Ya aquí estamos hablando de que no es solamente la enfermedad del cuerpo, sino que también había un problema en el alma, había un temor. Sí. Algo en mí se abrió que ya puedo ver la desnudez de mi cuerpo y del cuerpo del otro que estaba conmigo en el huerto. O sea, ya se están mostrando las primeras consecuencias, que el pecado no solamente le iba a dañar el cuerpo, sino que también el alma, los sentimientos, su manera de ver el huerto, el mundo que Dios le había creado. O sea, efectivamente, era el cuerpo, el alma, el espíritu, era todo nuestro ser que por el pecado era destruido. Era como que bajaba de nivel, como que estaba en un nivel que Dios le había creado y ahora se desperfiló el hombre en todo su ser, cuerpo, alma, espíritu. Bajó el nivel a lo sumo. Entonces, fue solamente por un acto de desobediencia. Exactamente. Y eso es lo que causó. O sea, el pecado es el resultado del acto de desobediencia. Correcto. Por eso que centrarse en el pecado, como decía usted, hermano, no queremos dejar aquí la sensación de usted, ¿y por qué esto pasó con Adán? Ahí murió todo, no tenemos ninguna opción, así que todos enfermemos y todos muramos. No, no es así. ¿Por qué? Porque lo que pasó en el huerto es que producto de un acto de desobediencia dio a luz el pecado y ese nos dañó, ¿cierto? Y por eso estamos estudiando que Dios vino a restaurar incluso esto, pero tenemos que hacerlo desde el principio para entender cuáles fueron las consecuencias. O sea, cuerpo, alma y espíritu dañado, y como lo leíamos en Romanos hace poquito, todos son muertos igual. O sea, todos nosotros al momento de nacer, por el solo hecho de ser humanos, nacemos con este pecado. Sí. Por eso que sin Jesús, si usted está ahí, mi amigo, no conoce al Señor, la condición de nosotros sin Jesús es esta, la de Adán caído, con pecado que me asedia, con culpa que no puedo sacar de mí. Pero hay un Jesús que quiere hacer un cambio. Amén. Y dice, dio a luz, como usted dice, fue lo que dio a luz un temor. Y ahí el Señor le hace una pregunta. ¿Quién te enseñó? ¿De dónde descubriste tú? ¿Cómo te diste cuenta que tenías que tener miedo? Es como que le dice, hiciste lo que te dije que no hicieras. Exacto. Entonces, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Ahí está el asunto. Y causó inmediatamente algo emocional, temor, miedo, algo que no habían experimentado antes. Y ahí empieza toda una debacle cuando uno dice de muerte espiritual. Fue lo primero que yo aprendí muchos años atrás cuando dice, y Adán murió. Ay, pero no se cayó fulminado muerto. No fue así. Su espíritu murió. Cuando uno habla de muerte, y sé que técnicamente usted lo entiende, cuando uno habla de muerte, es separación. Muerte significa separación. Se separó de su espíritu, el Espíritu Santo que estaba en la vida de Adán. Muerte. Eso es cuando decimos, esta persona murió, yo voy a morir. ¿Qué significa? Que hay una separación. Esa es la palabra. Técnicamente se separó. Afectó nuestro espíritu. Murió nuestro espíritu. ¿Por qué? ¿En qué sentido murió? Porque la presencia del Señor salió de eso. Murió nuestra alma. ¿En qué sentido? Que se vinieron todos estos temores, que todas nuestras emociones, todo el alma, el asiento de lo que somos nosotros empezó a ser afectado. ¿Y para qué decir el cuerpo? Se notó inmediatamente el deterioro. Aunque si bien vivían como al principio como muchos años,
era como una biología recién fresquita. Era obvio que alguien podía vivir 400, 500 años, 900 años, el que vivió Adán, pero era porque la biología estaba fresquita. En la medida que más se alejaba del origen, ya vivían menos. Pero afectó a todo nuestro ser y hasta la actualidad. Todo el que no tenga a Cristo y no haya sido restaurado, tiene afectado su espíritu, tiene afectado su alma y tiene afectado su cuerpo. Estamos hablando de esto en forma progresiva, estamos partiendo por aquí. Por eso es importante, hermano, hermana, porque nos esté viendo, que siga todo lo que estamos hablando, porque si se queda solamente con esto, todavía no hemos llegado a la salud. Ya vamos a llegar, amado, deseamos que seas, que tengas salud, así como prospera tu alma, dice después en el texto. Así que vamos a orar, mi hermana. Amén. Voy a orar yo. Amén. Señor, te damos gracias por estos momentos que nos das, por tu bondad, porque nos estás enseñando, Señor, por tu palabra, que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios maravilloso, que eres un Dios que está interesado en la restauración completa de nuestro ser. Tú quieres que seamos restaurados en todas las cosas y tengamos salud, Señor. Yo te pido que nos ayudes a entender eso desde tu perspectiva, que si tú quieres sanarnos, si quieres que estemos sanos, ayúdanos a confiar en esa palabra de que tú quieres que vivamos en salud, en vida sana, Señor. Tu palabra sí lo revela, Señor. Vivimos en tiempos difíciles, Padre. Tú dijiste que en los postreros tiempos, por haberse endurecido, tal vez por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Señor, los corazones se han endurecido en estos tiempos y a muchos les ha costado mucho confiar en tus promesas, Señor, en tu palabra. Necesitamos de ti. Te damos gracias, Señor, porque tú has provisto, Señor, en tu amor y en tu misericordia, la medicina, los médicos, los psicólogos, Señor. Has sido bueno con eso, Señor. De lo contrario, Señor, nuestra fe tal vez no sería lo suficiente, Señor, para optar a la salud divina. Pero por eso es que estamos enseñando esto, Señor. Con mi hermano Miguel y con mucho pueblo de Dios hemos experimentado lo que son los milagros, las sanidades. Tu provisión, Señor, tal vez por medio de la medicina. Los milagros que tú abriste puertas, Señor. Te damos gracias por eso. Pero queremos que todos podamos ir entendiendo estos accesos que tenemos, Señor, a la sanidad, a la salud, por medio de tu poder, Señor. Eso es lo que queremos, Señor, por medio de esta enseñanza. Quisiéramos tal vez tener mucho más luz, Señor, pero tenemos lo que tú nos has dado, Señor, y queremos compartirlo. Gracias, Señor. Permite que los que están escuchando puedan abrir sus corazones y mientras hablamos de ti, Señor, del deseo que tú tienes de sanar, que sean sanados, Señor. Que tu Espíritu caiga sobre ellos para creer que sí, tú quieres que vivamos vidas saludables en todos los aspectos, Señor, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Amén. Gracias, Señor. Creemos que así va a ser. Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aquí nosotros tenemos que hubo una consecuencia en el ser humano y en la creación. Amén. Hermano, ¿cierto? Sí. O sea, no fue así que se las llevó. Se la llevó. No, si aquí no pasó nada, ya como hemos dicho otra vez, aquí no pasó nada, Adán, olvidémoslo. Sigamos adelante, no borrón y cuenta nueva, fue una debacle tremenda. No solo trajo como consecuencia lo que afectó a Adán, sino que nos transmitió todo eso, pero fue grave, gravísimo. Ofendió a Dios en su santidad, nos rebelamos contra Dios, y me incluyo. Yo creo, mi hermano, si hubiese estado en el caso de Adán, hubiese hecho lo mismo. Siempre pensaba, si yo hubiese estado ahí, no hago eso. Hubiese hecho exactamente lo mismo, mi hermano, ¿cierto? Sí, así es. Probablemente cuando vino Jesús también lo hubiésemos crucificado. Siempre claro, es así. Sí. Bueno, Génesis 3:17 dice, y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, un resultado, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella. 2, todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa era la condición del ser caído. Esa era la condición en la que quedó el ser humano después de esta desobediencia, ¿ya? La posición de
la tierra maldita. Mm. Con dolor vas a comer de ella. Con el sudor de tu frente te vas a sacar el pan. Yo creo que antes en el huerto era todo más fácil. Amén. Era como, Sí. abro la tierra, planto algo, la cierro y la riego, al otro día estaba listo ya. Creo Claro. que así era el huerto. Y por eso que él, siento que le hace un castigo y le dice, ahora vas a tener que trabajarla. Vas a tener que estar todos los días regando, cuidando, que no coma la semilla un animal, que no vengan las pestes y te dañen la tierra, la raíz. O sea, había un asunto ahí que creo que efectivamente el hombre perdió ese estatus de bendición que tenía en el huerto y se va a un estado de maldición realmente. O sea, empieza a haber mal en el hombre. Ahora, estamos avanzando poco a poco para darnos cuenta que no es que el Señor, esto lo digo porque puede ser que algún hermano se desconecte justo en este minuto y vaya a decir, sí, perdimos todo, estamos liquidados, estamos perdidos. Pasa, la Sí. religión por años lo creyó así, que hay cosas que no podemos restaurar y si esta persona pobrecita se enfermó, va a morir. No, cuidado, cuidado. Estamos hablando de la restauración de todas las cosas con Jesús, pero estamos planteando desde un inicio cómo llegamos a caer y qué fue lo que el Señor vino a restaurar realmente. Sí. Podemos concluir que el pecado fue el causante del deterioro humano, ¿cierto? Y aquí no se salva a nadie. La palabra sí nos revela, dice que no hay justo ni aún uno. ¿Cómo estamos en el tiempo, mi hermano? Estamos para la alabanza. Listo. ¿Vamos a la para alabanza? Amén. Vamos a ir a un momento de alabanza y vamos a volver, mi hermano. Amén. Mi identidad se fortalece en nuestra intimidad. Cada momento que pasamos es mayor que los tesoros que no han sido hallados. Tu corazón está latiendo fuerte en mi corazón y en medio del quebranto te levantas y me invitas a danzar para que vuelva mi sonrisa. Ninguna compañía se comparará a tu amistad. Eres irreemplazable, Jesús. Ninguna compañía se comparará a tu amistad. Eres irreemplazable, Jesús. Mi identidad se fortalece en nuestra intimidad. Cada momento que pasamos es mayor que los tesoros que no han sido hallados. Tu corazón está latiendo fuerte en mi corazón y en medio del quebranto te levantas y me invitas a danzar para que vuelva mi sonrisa. Ninguna compañía se comparará a tu amistad. Eres irreemplazable, Jesús. Ninguna compañía se comparará
Eres irreemplazable, Jesús. Ninguna compañía se comparará a tu amistad. Eres irreemplazable, Jesús. Agradecemos a nuestros colaboradores y ofrendantes. Son partícipes de llevar el Evangelio a muchos hogares. Sintoniza el 15.1. Ya estamos de regreso en el programa Tiempo de Oración y vamos a estar orando por las necesidades que han estado llegando en este rato. Yo la voy a leer, mi hermano Miguel va a estar orando. Nos escribió Héctor, que me pide orar por su papá que está con neumonía, por Mario, que tiene problemas de salud y finanzas, se lo vamos a presentar al Señor. Felicia pide que oremos por ella porque está enferma del corazón. Gloria pide orar por un trabajo. Adela pide que oremos por su nieto que está en las drogas para que el Señor lo liberte de esa esclavitud. Pamela pide orar por su esposo que está sin trabajo y porque Dios lo ayude y lo dirija en una venta de un terreno que tienen. Juana pide algo muy importante aquí, pide por la conversión de sus hijos para que sus hijos puedan conocer al Señor Jesucristo. Y Yolanda pide sanidad por su sobrino. Así que vamos a estar orando por estas necesidades. De eso estamos hablando aquí donde hay enfermos. Nos vamos a tomar de la palabra del Señor. Que el Señor, sí, amado, yo deseo que tengas salud. Amén, mi hermano. Amén, amén. Recuerde, mi hermano, que siempre es nuestro interés aquí en Tiempo de Oración que tanto nosotros como ustedes entendamos en el Señor que las sanidades fueron cubiertas por nuestro Señor Jesús. Esta maldición de la que estamos hablando de Adán y de Eva es una maldición que ya no nos corresponde a nosotros si nosotros por fe creemos en la sanidad de Jesús. Por lo tanto, el Señor esto ya lo tiene estipulado en su palabra, que nosotros debiésemos ser sanos. Pero debemos estar sensibles siempre a pequeñas cositas que el Señor nos va a dar instrucciones que tienen que ver con esa sanidad. Muchas veces estamos enfermos por cosas del alma, por cosas que llevamos profundas dentro, que no hemos soltado. Debemos hacer ciertas renuncias para tener sanidad en otras cosas. Y es necesario, mi hermano, para que esto no se haga infructuoso, que estemos todos los días orando por sanidad y que el Espíritu nos esté hablando ciertas cosas. El Señor nos está diciendo cosas pequeñitas y no las estamos tomando en cuenta y solo nosotros levantamos una palabra. Créame, pongamos también oído atento a lo que el Espíritu nos está diciendo. Las cosas están dadas por el Señor, sus bendiciones están dadas. Si no resultan, no es problema del Señor. En nuestra fe, algo necesita perfeccionarse en nosotros. Así que oremos con esta fe al Señor. Señor, Padre, te damos gracias por la oportunidad de ir a ti, llevar nuestras peticiones, nuestras cargas, Señor. Porque tú dijiste que tu yugo era fácil y era ligera tu carga. Porque nunca nos ibas a dar más carga de la que podíamos llevar. Eso lo dijiste tú, Señor. En diferentes situaciones dijiste estas palabras para que nosotros entendiéramos, papá, esta verdad. Ayúdanos a entender que la carga que estamos llevando siempre tiene un propósito, nunca es por nada. Sí, Señor. Tienes un propósito de enseñarnos, Señor, a que podamos escuchar muchas veces. Señor, a veces hablamos solamente y no escuchamos tu voz, Señor.
Perdónanos. Perdónanos por no escuchar Sí, tu voz. Señor. A veces la sanidad está en 2 o 3 frases que tú nos vas a decir, Señor, y no las escuchamos. Ayúdanos a oír tu voz, a ponerte atención a tus instrucciones, a ser humildes, Señor, a entender que tú viniste a restaurar todas las cosas, Señor, Sí, incluso Señor. nuestra Amén. sanidad. Sí. Y a veces llevamos años, Señor, meses, años, o muchos días, o a veces décadas, Señor, con enfermedades, como mis hermanos que están en este momento, no sé cuánto tiempo han sufrido de estas enfermedades, Señor. Pero a veces viene el enemigo y nos dice, tú no vas a ser sano porque eres malo, porque tienes maldad, porque lo hiciste mal, porque cometiste este error. Si tú eres buena para comer grasas, por eso eres enfermo del corazón. Y Satanás nos dice estas cosas, Señor. Pero en el nombre de Jesús hoy las anulamos, Señor. Porque tú dijiste que si te pedíamos perdón, Señor, entonces ese perdón traía también sanidad, Señor. Perdónanos, porque hemos sido muchas veces rebeldes a tus instrucciones, Señor. Pero creemos en un Dios de las misericordias que con su amor restaura todas las Sí, cosas, Señor. porque quieres vidas saludables para nosotros, Señor. Te pido, Dios, que se cumpla tu palabra en mis hermanos, Señor. La sanidad que prometiste, Señor, hace más de 2500 años por medio de la boca de Isaías, que veía venir en ti, Señor Jesús. Esa sanidad es la que imploramos hoy. Ciertamente llevaste nuestros pecados, enfermedades, fuiste molido por nuestras transgresiones, Señor. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, por tu llaga fuimos curados, Señor. Es en esa palabra que creemos, Señor. Señor. Es en esa palabra. Y si por porfía nuestra nos hemos desviado de este camino, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos Señor, confiadamente amén. entrando ante tu trono y planteando este juicio. Somos sanos en tu nombre y Amén. queremos sanidad Sí, para Jesús. nuestras piernas, Señor, Aleluya. para nuestros brazos, nuestra Aleluya. cabeza, nuestro Aleluya. pecho, nuestro Sí, sistema Señor. digestivo, sistema circulatorio, sistema respiratorio, para el sistema circulatorio, la sangre, el corazón, Señor, Sí, los Señor. huesos, Sí, Señor, Señor. todo el sistema óseo de nuestro cuerpo. Sanidad en el nombre de Jesús Amén. a todos los que Sí, están Señor. conectados en esta señal, Señor. Sanidad para nuestra nación. Señor, a veces no ponemos atención y me recuerdas eso en este momento, que primeramente dice 6:33 de Mateo, que es tu reino y tu justicia y lo demás viene por añadido. Creemos que esas añadiduras son la prosperidad, la sanidad, la salvación, la libertad, la restauración en ti, el poder, la gloria, Señor. Creemos que es así. Ayúdanos a manifestar tu reino también, Señor. Antes de trabajo, antes de salud, antes de dolores, Señor, queremos pedirte, Señor, que tu reino se establezca. Y mientras nosotros establecemos la adoración en este reino, Señor, en que es tu reino, este país, esta nación es tuya, establecemos adoración a ti para que tú construyas Sí, tu Señor. trono, Señor. Y construyendo tu trono, estas enfermedades se van. Porque tú traías sanidad, Señor. Es una locura para el mundo, Señor. No lo van a creer, pero nosotros lo creemos, papá. Nosotros lo creemos, Señor. Esa locura, bendita locura, decía Pablo, es bendita locura, porque es una irracionalidad, pero nosotros creemos que es tu poder, es poder de Dios. Sí, Esto Señor. es poder tuyo, Amén. Señor, y lo creemos, Señor. Somos sanos, somos benditos. Se van estas enfermedades, se van. Sí. No son parte de nosotros porque somos hijos tuyos, Señor. Y aquellos que no te conocen, Señor, pedimos, Espíritu Santo, que tú traigas a los que deben ser salvos, Señor. Trae a tus plantas a Sí, los que Señor. deben ser salvos. Amén. Una madre, una abuela que pide por sus nietos, que pide por sus hijos, Señor. Te pedimos, Señor, que tengas compasión y llegues a aquellos que no te conocen, Señor. Tú eres un Dios de misericordia, por eso pedimos por los que no creen, porque eres un Dios de misericordia y sabemos que tú quieres llegar a todos y a todos les das una oportunidad o 2 oportunidades o muchas oportunidades, Señor. Porque eres un Dios bendito en misericordia, grande en misericordia, tardo para la ira, no se aira mucho, se demora en airarse, sino más bien eres grande en misericordia, grande en amor, Señor. Tú eres amor, Señor Jesús. Aleluya. Eres fuego consumidor para aquellos que son impíos, son malos contra los seres humanos, que dañan la nación. Te pedimos que hagas justicia también por aquellos que dañan la nación, que dañan tu reino, Señor, transformando, poniendo tinieblas donde debe haber luz, Señor. Los expulsamos en tu nombre, Señor. Y nos preocupamos de tus asuntos, Señor. Sí, Gracias Señor. porque estas sanidades de hoy, estos trabajos que no hay, Señor, ahora hay trabajo. Estas enfermedades se Aleluya. van en el nombre de Jesús. Estos dolores se van en el nombre de Jesús. Los que están en drogas se salen de la droga, Señor. Se elimina la droga, Aleluya, Señor. sí, Señor. Señor, pero sabemos que todo esto se da porque nos preocupamos primero de tu reino, Señor. Establece tu reino. Derrama, Amén. Señor, tu reino en Amén. nuestra nación, Señor. Que Sí, la Señor. casa de gobierno sea limpiada, Señor. Sea limpiada de aquellos que con malas decisiones, con mal corazón, con corazones de impiedad, de maldad, Señor, han tomado decisiones contra el pueblo, Sí, Señor. Señor, así Cuando es. el impío reina, Señor, el pueblo sufre, dice tu palabra. Así es, cuando el impío gobierna, el pueblo sufre, Señor. Sí. Pero, Señor, declaramos tiempos mejores.
declaramos por esta señal tiempos mejores, Señor. Tiempos de restauración para nuestra nación. Sí, Señor. Vendrán tiempos mejores, Señor. Elige personas conforme a tu corazón, conforme a tu corazón, Señor, para que sean una transformación en nuestra nación. Imploramos, Señor, que tengas compasión de nuestra nación, Señor. de nuestras familias, de nuestros hijos, Señor, que están en la droga porque hay un sistema de droga que está creciendo en nuestro país. Lo anulamos Sí, en el Señor. nombre de Jesús, Amén. con la autoridad que Sí tú nos sea. diste, Señor, la del Padre, Sí sea, del Hijo Señor. y del Espíritu Santo, En el sobre nombre de nosotros, la Jesús. iglesia. En el nombre Anulamos de esa Jesús. autoridad para que En no el haya nombre más de niños en Jesús. droga en nuestro país. Anulamos, Señor, a los traficantes, a los grandes conglomerados Señor. que trafican droga en nuestro país, los anulamos, los expulsamos, Señor. Que no entren en nuestros límites, Señor. Ponemos un vallado, Señor, alrededor de las fronteras de nuestro país para que no entre más droga, Señor. Y para los que están aquí reciban el justo juicio, Señor, por dañar las vidas de las personas. Aquellos que están gobernando, Señor, y ponen leyes impías, Señor, se les olvida, están dañando a los niños, Señor, sin cuidado. Los demandamos en el nombre del Señor, según tu palabra, Señor, que dice que la justicia viene desde el cielo para todo aquel que con injusticia quieren eliminar a la verdad, Señor. Tú eres la verdad, quieren eliminarte a ti, pero no lo lograrán. Declaramos que no lo lograrán, porque tú tomas el gobierno y el dominio sobre nuestra Señor. nación. Amén. Por medio de la iglesia, que tú nos has dado esa autoridad para declarar las cosas que no son como si fuesen. Así es que creemos, Señor, tenemos fe que todas estas enfermedades están sanadas ya en la Amén. cruz Sí, Señor. y que todas estas peticiones que están aquí, Señor, están hechas, porque son añadiduras que tú prometiste si nos ocupábamos de tu reino, Señor. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como pasa en el cielo, Señor. Danos el pan de cada día, Señor. Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los demás. Líbranos del mal, aléjanos de la tentación, Señor. Sí, Señor. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén, amén. Amén, mi hermano. Decíamos en el intertanto, mi hermano, algo muy importante, que es importante que pueda escucharnos esta progresividad. Nosotros hemos hecho de este estudio algo progresivo, desde el origen hasta cómo la Biblia nos va revelando que podemos ir siendo sanos y sacando a luz aquellas cosas que posiblemente puedan estar influyendo en nuestra enfermedad. Pero hay algo muy importante que nos decíamos con nuestro hermano, que la fe nunca va a quedar fuera de esto. Del momento en que alguien se vuelve a Dios, es regenerado, tiene a Cristo, entramos en una dimensión de reino, entramos en una dimensión de fe. Por eso que la palabra es muy reiterativa en los evangelios, sobre todo cuando el Señor Jesús sanaba, era muy reiterativo en decir, tu fe te ha sanado, ¿cierto? Sí. Y al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, era muy común, la fe, porque hemos entrado a esa dimensión. Pero lo que estamos haciendo nosotros es buscar otros detallitos, porque de repente cuando uno dice, bueno, yo creo, yo tengo fe, bueno, tenemos que empezar como a buscar, como el médico, ¿cierto? O el mecánico. Ah, bueno, si no es aquí, el doctor empieza, ¿y cómo está por aquí? Le empieza a hacer, diga 33. Claro. Pero, claro, tengo fe, pero empezamos a buscar otras cosas. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Qué otros resquicios podrían haber que tal vez estén perpetuando ese malestar? Y hacia allá queremos irnos, mi hermano. La fe es vital. Siempre como cristianos tenemos que poner ese fundamento. Sí. Sí, lo que pasa es que la fe está también en medio de esto que estamos hablando. Sí. En los resquicios también está la fe. Eso es lo que está tratando de conversar con mi hermano Claudio. Cuando nosotros decimos, que hay algunas enfermedades que vienen porque somos porfiados, y es verdad, por desobediencia, que es lo que estamos estudiando aquí, hay algunos pecados que nos producen por resultado consecuencias negativas de enfermedades, no sanidad porque hemos sido porfiados. Pero si nosotros tenemos fe en la obra redentora del Señor y en el perdón de un Dios misericordioso, eso es fe, es fe. Porque ya no creo en el Dios que me está culpando de pecado o nos está culpando por el error que cometemos. No, sino que vamos más allá. Aplicamos la fe y decimos, bueno, pero yo tengo fe en el Jesucristo que dijo que podía entrar confiadamente a pedir perdón. Porque me acabo de equivocar, entonces, Señor, perdóname. Porque tu palabra dice que es por fe que tú me perdonas también. O sea, la fe toma un papel relevante a la hora de sanidad, porque incluso la necesito para obedecer cuando estoy desobedeciendo. ¿Por qué obedezco? Porque creo que hay un Dios que me está dando instrucciones para bien. Porque planes de bien tiene conmigo. ¿Por qué
¿O por qué motivo le pido perdón al Señor si Él me está diciendo que estás enfermo porque no me hiciste caso a esta instrucción? Porque tengo fe en que hay un Dios que me puede perdonar y sacar la culpa. Sí. O sea, es la fe el motor para que estas sanidades funcionen. Sea que es porque viene una enfermedad, porque Satanás quiere darnos algo malo y nosotros por fe eliminarla, como también tener fe en que Dios nos está dando una instrucción a que obedezcamos cierta cosa para Claro. que podamos sacar esta enfermedad. La fe es vital, siempre. Hemos entrado a un mundo de fe, una dimensión de fe. Alguien me dijo una vez, ¿sabes que la fe es como el sexto sentido? El gusto, el olfato, el tacto, todos esos 5, los básicos que tenemos, pero hay un elemento que Dios ha incorporado en nosotros, es la fe. Sin fe, como dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Eso es un elemento, pero también tenemos que ponerlo como fundamento. Dios le ha dado a la iglesia dones. Y en el ámbito de sanidad y milagro también los hay. Y queremos también, que no lo teníamos aquí, pero los vamos a agregar. Dice en 1 Corintios 12, capítulo 12, versículo 7, adelante dice, pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Hay que entender que los dones son para servir, para servicio de la iglesia. Son para eso, para servir a los hermanos. Entonces, no son como para yo hacer un show del don que tengo, o de creer que yo soy la estrella en una congregación o en la televisión porque tengo cierto don. Es para el servicio, siempre en amor, por el motor del amor. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, ¿ve? Por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y al mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. ¿Con qué fin? Para poder servir en el cuerpo de Cristo y servir al que sea necesario. No tienen otro motivo más para el servicio y herramientas para poder batallar contra los enemigos. Yo creo que somos agradecidos de la medicina, mi hermano. Yo soy convencido de que nada puede recibir el hombre si no le fuese dado del cielo. Nada, nada. Yo creo que la misericordia de Dios ha permitido que exista la medicina y todo, que existan los psicólogos, etc. Un profesor una vez del instituto me dijo, cuando te falle la fe, anda al médico. Claro. Pero es importante, todo lo que Dios nos ha dado también para tener recursos. De lo contrario estaríamos desamparados porque la fe a veces falla. ¿Y qué haría la gente que tal vez no tiene fe? Bueno, ahí están los otros recursos que el mismo Dios ha dado la capacidad porque viene de Él. Amén. Hermano. Amén, así es. Pues. Por eso es como la salvación. Pues. Cuando algún hermano nos dice, a mí me ha tocado hermanos que me dicen, yo creo que la salvación se pierde, hermano. ¿Y tú? No, yo creo que no. Pues. Pero es que estáis mal. Mira, hermano, sencillo. Tú cuida tu salvación. Pues yo no la voy a cuidar, tú cuídala, porque tú crees que se pierde. Y se acaba la conversación, pero también se acaba la pelea, porque ¿para qué vamos a discutir como hermanos? Lo mismo pasa con la sanidad. O sea, hay hermanos que dicen, sí, como lo que estamos hablando, están los doctores para cubrir a los que no tienen fe, y es verdad. Y también para los que tienen fe y que tal vez en alguna situación no alcance y necesitan ir al médico. Pero la fe consiste en algo irracional. La fe es algo irracional. No tiene razón. Y es que debo creer en algo que no se ve. En algo que espero no se ve. Y es por eso que no es magia. Entonces, suele pasar que las cosas no ocurren tan rápido. Me enfermé de cáncer y pedí el cáncer el primer día al Señor y el Señor me sanó el día 1. Suele no pasar eso, porque el Señor quiere que tengamos una relación de fe, porque es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para mostrar certeza y convicción en algo que se espera y que no se ve, debe pasar un tiempo, debe haber un proceso en donde debo vivir ese proceso. Por eso que nosotros aquí estamos haciendo una introducción sobre qué fue lo que pasó. Hemos estado recalcando todo el capítulo porque, insisto, probablemente si mañana ya no ven hoy día tiempo de oración, mi hermano, no queremos que se queden con la sensación, chuta, es verdad, sí, entonces tenemos que ser enfermos para siempre porque en realidad caímos con Adán, así que todos estamos perdidos. Claro. No es así. Realmente el Señor vino a restaurar la sanidad en nosotros por medio de la fe. Y vamos a ahondar por medio de esto, porque, vuelvo a insistir, aún en nuestros pecados y en nuestra desobediencia, cuando nos equivocamos, es fe la que falta, porque no tenemos fe en un Dios perdonador que perdona los pecados, porque el Señor nos dice que no nos va a perdonar.
Y el Señor dice, si me desobedeces, como lo que pasó con Moisés, desobedeció una pequeña instrucción. En la primera tenía que hablarle, pegarle a la piedra, y en la segunda ocasión tenía que hablarle. Y él le pegó en las dos y por eso no entró a la tierra prometida. Y podríamos tomar esto, y así nos pasa a nosotros, a veces somos porfiados y el Dios nos da una instrucción, no la escuchamos y chángale, no entramos a la tierra prometida. Pero parémosle, hermano, parémosle, hermano. En Jesús hay una restauración de todas las cosas. Y Él dice, si crees en mí, también vas a creer que yo soy un Dios perdonador. Por lo tanto, esa culpa que tienes, porque pecaste y desobedeciste y por eso te vino esta enfermedad, bueno, ponela a las plantas del Señor. Pide perdón, pidamos perdón y restauremos esa relación con el Señor. Y se restaura también la enfermedad, a sanidad. Además, la misma Escritura lo enseña, no es cerrada en solamente un aspecto. Porque me estaba recordando del rey Ezequías cuando sanó y le hizo una cataplasma de higo. ¿Se acuerdan? Ponle una cataplasma de higo en la herida que tienes y era de muerte la enfermedad porque era una especie de úlcera. Y se sanó. ¿Ve? Entonces uno dice, bueno, Jesús, ¿qué hizo? ¿Cómo sanó al ciego? Usó otros mecanismos, pero también siempre está la fe ahí. Echó saliva, hizo un barrito, lo untó en los ojos. ¿Cómo ves? Más o menos. Y de nuevo, a ver, y ahora, porque veía hombres como árboles, decía, y ahora ya veo bien. Dios te puede guiar de la manera como Él quiere para tu sanidad. Si tiene que ser por medio de la medicina, va a ser así, pero al final llegamos igualmente a la raíz, que es el Señor Jesucristo, que gracias a Él es que tenemos acceso a todas las cosas. Y mañana vamos a contar seguramente más de algún testimonio en que sí Dios nos dio sanidad. ¿Cómo es que pudimos enfermarnos por otras causas que tal vez después el Espíritu Santo nos fue revelando? La obra de Cristo incluye la restauración de toda nuestra personalidad. Y con eso vamos a ir ya concluyendo. 1 Tesalonicenses 5:23, vamos a ir terminando con eso. Dice, y el mismo Dios de paz, dice, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver que al Señor no solo le importa nuestro espíritu, como de repente nosotros nos ponemos tan religiosos, que no, si el espíritu, si el alma no importa, el cuerpo no le importa, al Señor, la carne, no es que le llamamos la carne es mala, hermano, si la carne no, es solamente el espíritu, no. Aquí nos dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles. Por tanto, al Señor sí le interesa que usted sea regenerado o sea salvado, que su espíritu nazca de nuevo. Sí le interesa que su alma haya un equilibrio en sus emociones, que no tenga miedos, temores, enojos desequilibrados, que sí su cuerpo esté sano. Así que por eso le vamos a dar gracias al Señor, porque ese es el deseo de Dios. Vamos a orar, mi hermano. Amén. ¿Qué oro yo? Amén. Gracias te damos, Padre, Gracias. por tu amor, por tu misericordia. Como dice tu palabra, Señor, y el mismo Dios de paz santifique por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Señor, necesitamos que tú guardes los espíritus, Señor, de mis hermanos, su alma, su cuerpo. Ayúdanos a vivir en una relación contigo que nada pueda dañar, Señor. Necesitamos que nos mantengas despiertos, atentos, Señor. Por eso te pedimos que la manifestación, Señor, de los dones, que puedan existir hijos tuyos, Señor, en las congregaciones, que puedan tener palabra de ciencia, palabra de conocimiento. ¿Cuántas veces no sabemos por qué tenemos, Señor, por qué estamos sobrellevando nuestros cuerpos ciertas enfermedades, patologías, Señor, complicadas? Sabemos que hay accidentes, hay otro tipo de cosas, pero hay otras cosas, Señor, que tienen a mucho pueblo de Dios y a mucha gente dañada. Necesitamos la manifestación del poder tuyo, Señor. Amén, sí. Que tu Hijo, en palabras de ciencia y conocimiento, revelen por qué está pasando eso. Que, Señor, en la intimidad, cuando estamos contigo en el cuarto secreto, tu Espíritu nos diga, hijo, deja esto, hijo, tienes que hacer esto para que puedas sanar o mejorar. No has confesado tal vez esto. Necesitamos, Señor, que nos lleves a ese terreno de esa intimidad y de poder escuchar atentamente, Señor, porque creemos que tu deseo es que tengamos salud, Señor. Te pedimos milagros para aquellos que no solo necesitan salud tan simple, Señor, como un resfrío, una fiebre o un virus, sino para aquellos que necesitan milagros, Señor. Aquellos que están desahuciados por cáncer, porque sus células han sido afectadas, Señor. Milagros te pedimos en este tiempo. Fluye aquí, Señor, que los que están escuchando puedan entender que Cristo
Jesús pagó ya todo y en su cuerpo llevó todas nuestras enfermedades. Es lo que queremos enseñar, Señor, que podemos ser libres de todo aquello por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi hermano. Así que estamos llegando al término del programa y los invitamos para mañana para continuar con esto, porque esto no ha terminado. Este es el principio. Después van a ir saliendo a luz otras cosas que son muy importantes. Así que vamos a terminar y le vamos a recordar algo. Recuerde, no importa las circunstancias por las cuales usted esté pasando, Dios ha declarado en su palabra que somos hijos bendecidos, Bendecidos para bendecir. Así es, amén.